Entonces, empezaremos con la primera temática. La primera temática viene del ámbito de programación. Esta semana la temática más votada en el ámbito de programación estuvo difícil porque tuvimos que hacer una segunda votación y casi nos vamos a tercera por el empate, pero pudimos definirla. La primera temática es Docker y Kubernetes. Entonces estamos hablando del tema de los contenedores y el tema de Kubernetes como tal. Entonces, yo sé que hay varios que pueden compartir su experiencia con ello o que puedan dar alguna opinión sobre eso al respecto. Entonces, ¿alguien quiere ser el primero en hablar? Docker lo que hace es ayudarnos a nosotros a crear un entorno de desarrollo. Por ejemplo, si yo voy a trabajar, digamos que voy a montar, yo tengo mi propia aplicación lista en Django, digamos, yo tengo una aplicación en Django que se va a conectar a, una base de datos Postgre y va a hacer otras cosas más, ¿cierto? Si yo quiero esa aplicación de Django que la tengo en mi máquina, ¿qué es lo que hice yo para correrla? Me descargué Python, me descargué las librerías, me instalé pip, etcétera, etcétera. Esto lo podemos extrapolar a otros stacks, otros lenguajes de desarrollo. Por ejemplo, si yo quiero crear una aplicación en Node, ¿qué tengo que hacer? Descargarme el intérprete de Node y otras cosas más, ¿cierto? Las librerías, etcétera. Si quiero, por ejemplo, trabajar con Ruby y con una base de datos MySQL, en mi máquina tengo que descargarme Ruby, tengo que descargarme el Postgre, tengo que descargarme otras cosas más y hacer una serie de configuraciones en mi máquina personal de desarrollo para que todo corra bien, ¿cierto? Cuando esa aplicación que la tenemos en local la queremos llevar a producción, en teoría deberíamos hacer el mismo proceso. O sea, tendríamos que entrar a nuestro servidor de producción, ya sea Amazon, ya sea Google Cloud, ya sea Azure, como quieran llamarlo, y hacer ese mismo procedimiento en nuestro servidor que nos da una instancia vacía, instalarle el MySQL, instalarle el Ruby, instalarle las dependencias, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mismo procedimiento tendríamos que hacerlo. ¿Qué es lo que hace Docker y qué es lo que hace especial a Docker en este aspecto en particular? Que hace que toda esa configuración y ese entorno se hace bajo un manifiesto, que es lo que decía hace rato Mauricio. O sea, yo creo, digamos, en mi carpeta de mi proyecto, por ejemplo, que se va a llamar Doña Juanita e-commerce, eh, por ejemplo, que utiliza un Django con una base de datos Postgre. Entonces yo creo un manifiesto de Docker que le digo, mira, esta aplicación va a utilizar Python 3. Tanto, va a utilizar una base de datos Postgre tanto que va a atender en el puerto tanto y otras cosas más. Entonces, cuando yo creo esa instancia, lo que hace Docker es crear una imagen, es decir, este proyecto lo voy a crear como en un estado. Entonces, lo que hace Docker, lo que nos permite a nosotros es hacer ese estado de imagen que ya lo tenemos listo en nuestra máquina, desplegarlo a producción de forma directa. Significa que yo no tengo que entrar a mi servidor e instalarle cosa por cosa. Ya no tendría que instalarle MySQL, ya no tendría que instalarle el Python, ya no tendría que hacer las configuraciones de los puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que toda esa configuración ya la tendría como que ya la tenía en una cajita en Docker, y esa cajita la subo y que se despliegue. Aparte de eso, vienen un montón de cosas más de beneficio, que es también volviendo un poco a lo que decía Mauricio. Mauricio antes hablaba algo muy interesante que decía nodo. Con Docker, el tema de la orquestación, que para los que están en desarrollo saben que ya es un tema un poquito más especializado y no es tan fácil, digamos, de aprender, es que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos un proyecto, orquestación, exacto, cuando tenemos un proyecto, nuestra aplicación puede ser pequeña en primera instancia, pero va a llegar a un punto donde esa aplicación va a tener muchas requests. Volvamos al ejemplo anterior. Yo tengo la aplicación Doña Juanita e-commerce, entonces, pero al inicio esa aplicación no tiene muchas solicitudes, tiene pocas solicitudes, pero va pasando el tiempo, la aplicación va creciendo, va teniendo más clientes, va teniendo más requerimientos, entonces vamos a necesitar que esa aplicación, que ese servicio tenga más capacidad de procesar información. Y es ahí donde entra Docker también a ayudarnos. Que yo tengo un nodo y Docker me permite que ese nodo yo lo duplique, entonces aquí tenemos más poder. Tenemos dos nodos trabajando, pero con el mismo proyecto. ¿Qué significa? Que yo no tendría que entrar a Docker y yo no tendría que entrar a un servidor y aumentarle, por ejemplo, decirle, haceme el balanceo, ¿cómo es? Balance de carga, ¿no? El load balance. Hacerme el load balance, hacerme configuración que este servidor
de Amazon, como ya tengo muchas requests, voy a contratar otro servidor de Azure, conectate y hacer todas esas cosas. Entonces Docker también me permite hacer ese tipo de cosas, que ya es un tema más de orquestación. Entonces, esa es la parte de la base de Docker. Esa es mi experiencia con Docker. Normalmente, ¿qué es lo que entregamos al cliente? El cliente necesita su código, pero necesita un producto. Entonces, Docker lo que hace es como Docker lo que hace es manejar contenedores y crear imágenes de una aplicación. Tú entregas esa imagen como producto al cliente. Entonces, una de las ventajas de Docker es que tú lo usas para encapsular una aplicación y entregárselo a tu cliente, y tu cliente decida ya si dónde es que lo va a montar. La idea de crear imágenes de Docker en producción, o perdón, para producción, es que no necesite crear todo lo que tú hiciste, la configuración de la base de datos o crear archivos de configuración de otros servicios. No, no necesita hacer eso. Lo único que tu cliente necesita es agarrar la imagen y ponerle un servidor o mandarlo o a otras personas que lo hagan. Porque, ¿cuál es la ventaja de esto? Porque no todos vamos a estar en un proyecto hasta el final de la vida, ¿no? Entonces, la ventaja de esto es que cualquier otro desarrollador que entre a ocupar ese cargo lo pueda realizar de la misma forma. Entonces, Docker nos ayuda a entregar productos a un cliente. Trabajando con Docker me facilitó mucho a la hora de desarrollar. Prácticamente me olvidé de lo que es base de datos y lenguaje de programación, porque ya venía empaquetado todo. Si yo quería una base de datos, digamos, SQL Server, que no quería instalarlo yo en mi máquina, pero ya me descargué un Docker que ya tenía SQL Server. Y la manera de poder administrarlo era con Navicap. Simplemente apuntaba a la instancia y directamente lo podía administrar. La verdad, cuando yo lo usé la primera vez, una maravilla. Y quería algún lenguaje de programación, directamente estaba ahí. Prácticamente mi compu estaba limpia. Bueno, estaba sucia de las anteriores, pero ya no lo ensuciaba más. Eso para mí es muy bueno porque a veces yo necesito instalar otro complemento o no sé, actualizar a veces mi Python o PHP en lo que esté desarrollando, y a veces deja de funcionar algunos proyectos por esa actualización. A veces tienes que estar cambiando y para que esté funcionando este proyecto y el otro. Entonces de esa manera me ayuda mucho y obviamente en el despliegue, ¿no? El siguiente tema viene de la sección de vida como vida como developer. Entonces, el siguiente tema me gustó, es bien interesante que lo hayan propuesto, habla sobre aprendizaje rápido. Más que todo en el formulario hablaban sobre aplicado al lenguaje de programación, pero extendiéndolo un poco más allá, veamos el tema de aprendizaje rápido. O sea, nosotros como desarrolladores, diseñadores, DevOps, cualquiera que sea nuestro rol, a lo largo de nuestra vida nos damos a la tarea de aprender siempre cosas nuevas. ¿Por qué? Porque la industria nos lo pide. Entonces no nos queda de otra. Entonces, ¿cuáles son sus maneras, por decirlo así, de aprender y cómo pueden, por decirlo así, usar técnicas o usar metodologías o métodos que les ayuden a aprender más rápido todo para poder adquirir mucho conocimiento sobre varios temas? No sé si alguien quiere aportar algo sobre eso. Justo yo estoy en esa, más o menos esa etapa, porque estuvimos hablando hace unas 2 o 3 sesiones en el tema de Flutter, y yo me quedé picado con eso. Y como yo estoy más trabajando con React Native, entonces me quise meter a Flutter para aprender Flutter. Y ya estoy trabajando en una aplicación. Y me chocó tanto porque era aprender todo de nuevo. O sea, tenía que aprender no solo la forma de trabajo de Flutter, sino tenía que aprenderme todo el lenguaje nuevo, que ya no iba a utilizar JavaScript, sino que iba a utilizar Dart. Nunca he tocado Dart, digamos, estoy aprendiendo Dart. Entonces, creo que mientras vas avanzando, digamos, vas tomando referencia de qué cosas puntuales quieres aprender sobre determinada tecnología. Por ejemplo, cuando yo aprendí mi primer lenguaje de programación, que fue Java, digamos, empecé leyéndome un libro. Esa era mi forma de aprender, digamos, en ese momento. Y después toqué HP, igual lo mismo, agarrabas, lees un libro más o menos para darte cuenta de qué cosas tenés que aprender. Pero en mi trabajo avanzando vas siendo un poco más directo en qué cosas querés aprender sobre determinado lenguaje o sobre determinada tecnología. Por ejemplo,
cuando yo ya estaba trabajando con Ruby, después me fui a Python, yo me fui directo. Quiero saber cómo se hace un web service en Python y nada más. Y después ya sobre la marcha iba aprendiendo. Y lo mismo me pasó con React Native, después a Flutter. Vos ya como desarrollador te vas identificando qué puntos querés aprender. Por ejemplo, en React Native quería saber cómo iba a ser el tema de la navegación, qué iba a ser, por ejemplo, para los permisos para utilizar ciertas partes del hardware del celular. Quería ver cómo podía hacer el despliegue en las tiendas. Quería ver cómo podía hacer, por ejemplo, quería aprender cómo era el tema de las gerencias de componentes, etcétera, etcétera. Entonces, yo me fui directo. Fui aquí, pam, 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 listo. O sea, ya tengo la base como para, a partir de esto, empezar a aprender, 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 aprender. Pero creo que vas así. O sea, mientras más avanzando, sos un poco más incisivo, creo que esa es la palabra. Más incisivo en qué quieres aprender y sobre esa base vas aprendiendo un poco más. Antes veía muchos videos de YouTube, tutoriales, no sé por qué, en mi experiencia ya no veo tanto, o sea, voy más a lo escrito, o documentación oficial, o Stack Overflow si no sé algo. Entonces, más o menos yo voy así, pero es bonito aprender todo el tiempo siempre cosas nuevas. No, a ver, en mi experiencia también arranqué con cursos, digamos, cuando terminé la facultad, no había una formación en código ni nada de eso, era muy enfocado al diseño impreso, al branding, a ese tipo de trabajo. Y cuando a mí me interesó realmente la parte de desarrollo web y trabajar con eso, me gustó mucho y bueno, empecé pagando un curso, digamos, estudiando HTML, CSS, que al principio era escribir todo, después al trabajar con desarrolladores, me decían, mirá, fíjate este framework, fíjate esto, así no tenés que escribir eso. Bueno, así fue como aprendí Bootstrap y bueno, un montón de otros framework de desarrollo de la parte del front, ¿no? Pero últimamente lo que más me quedó, digamos, fue para aprender, es trabajando en un proyecto con una tecnología nueva, digamos. Lo último que hice, que fue que propuse el tema, me pasaron WhatsApp, que utiliza Vue.js, o sea, no sabía Vue.js, sabía JavaScript, algunas cosas, y fue empezar a toquetear desde ahí. Y bueno, y no te digo que sé, pero sí hubo un avance importante, digamos, por la soga al cuello que teníamos que entregar al proyecto. Creo que es la mejor manera de aprender eso. Sí, lo que pasa es que cuando te pagan por algo, digamos, tenés que entregarlo. Entonces, y si lo prometiste en esa tecnología, entonces ahí va la presión de que ya comprometiste tu currículum entero, digamos, toda tu reputación a esto. Muchas de estas tecnologías no necesitas ser senior para entregar algo realmente. O sea, tipo, puedes hacerte un experto en Flutter, pero que Nubank te contrate, digamos, o Nubank te contrate, o no sé, alguna otra de estas empresas que lo utilizan. Pero para realmente entregar una aplicación, puedes empezar y te tomaría un mes, tal vez más, algunos tal vez menos, ¿no? Porque hay muchos problemas que vas enfrentando ahí que son no solo del lenguaje y el framework, sino del entorno mismo, lo que es mobile. ¿Cómo haces con la RAM, ¿no? De eso, cómo haces con las notificaciones? Son temas muy, muy y que si ya lo has resuelto en un React Native, digamos, o un desarrollo nativo, tal vez ya los tenés más solucionados, ya sabes qué hacer, qué preguntas hacer, porque mucho va de eso, de saber qué preguntas hacer. Pero cuando no te sale algo, y a veces pasa, ¿cómo lo googleo? ¿No? Entonces no sabes tipo qué término utilizar, cómo lo googleo. Entonces, y esto es así, en realidad es de dolor, de apuro, de estresarse y aprender un montón de cosas. Esto del software lleva, a ver, en la Gabriel, en la universidad, había un docente que empezaba la materia de Ingeniería Software 1, si no me equivoco. Empezaba
diciendo la medicina, ¿cuánto tiempo tiene la medicina? Miles de años, millones de años dirán algunos. La arquitectura, mucho más. Vamos, la música, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? Y después te preguntaba cuánto tiempo tiene la ingeniería, el desarrollo de software. ¿Alguien sabe cuánto tiempo tiene? No llega ni a 100 años. Tal vez algunos dirán que, bueno, se hacía un poco más antes y demás. Y en esto no hay como una guía, ¿no? Realmente estamos, la comunidad, el mundo entero está aprendiendo a hacer software. Hay errores catastróficos. Salesforce, GitLab, perdió 8 horas de información de sus repositorios, o de comentarios, commits, pull requests y demás. 8 horas en todos sus usuarios. Salesforce hizo cerrar a todas sus empresas porque tenían un error en base de datos. Salesforce vende a N empresas, ¿no? Y estas empresas lo utilizan para vender, ¿no? Para su fuerza de ventas. Y Salesforce lo que hizo fue, cometió un error y tuvo que apagar el servidor. Y todas estas empresas que utilizaban los productos de Salesforce tuvieron que dar libre a sus empleados, que no podían trabajar sin la herramienta. Y hay errores así de un montón. Hay un montón de errores de ese tipo. Y es porque esto está muy nuevo. Y nos toca, en esto del desarrollo de software, aprender a programar y demás, nos toca empezar a aprender juntos, empezar a estas cosas, estos webinars, a empezar a actualizarnos, porque esto mismo nos dice, a ver, ¿qué pasa si más adelante alguien se enfrenta al problema de que pues el servidor se le cayó, entre comillas, ¿no? Se le colgó, entre comillas. Entonces, ¿cómo lo googleas, no? Y tal vez ahí entran cosas como las que hablamos aquí, que son de Kubernetes, orquestación, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y creo que esa es la manera en que vas aprendiendo. Vamos a ir a la última sección, que es la parte de la temática random. La temática random de esta semana, la que ganó, para que hablemos sobre ello, es acerca de emprender en Bolivia. Básicamente, véanlo desde un punto de vista de cómo emprender. O sea, ustedes son profesionales en distintas áreas, algunos son mobile, otros desarrollan web, otros hacen diseño, otros hacen temas de DevOps. O sea, ¿cómo creen que viene este tema del emprendimiento? ¿Por dónde creen que se debería empezar? Yo sé que hay algunos de nosotros aquí que tienen sus emprendimientos y yo sé que nos pueden comentar algo acerca de ellos. No sé quién quisiera comenzar. Les voy a comentar un poco sobre un proyecto que en su momento fracasó y cómo es que a veces uno se enfrasca en ilusiones. Yo hice una aplicación, la promocioné en la Expo Cruz, que es una feria muy importante aquí en Bolivia, diría, ¿no? Gasté mucho dinero ahí. Uno comete el error muchas veces de creer que el producto que está creando es porque es bonito, ¿no? El mercado lo va a querer. O porque es tu necesidad, ¿no? Porque a veces va mucho de cuando ideas un proyecto, ¿no? Si googleas un poco o si preguntas a quien quiera, te va a decir, bueno, a ver, analiza en tu día a día qué problemas tenés, ¿no? Entonces vas a darte cuenta que el transporte no te gusta, que tal vez quisieras solucionar algo por allí, o que tal vez, no sé, como la tienda de la esquina tiene un problema, que tal vez podría solucionar algo allí. Y uno a veces se enamora de que piensa que porque uno tiene un problema, el mercado tiene el problema. Y no siempre es así. O uno piensa que porque como uno usaría algo, uno usaría de alguna manera un producto, el mercado lo va a hacer y no es así. De hecho, nadie conoce al mercado, realmente. Y un poco para que se pongan a pensar en qué tan serio es esto, es que se considera que un producto es rotundamente exitoso cuando conquista el 10% de su mercado. Entonces, realmente nadie es dueño del mercado y es un pecado tal vez creer que yo represento a todo el mercado y querer construir a partir de allí. Entonces, más bien tenés que hacerlo al revés. Y ahí va mucho lo del MVP y demás, y de construir
mínimo, un producto mínimo viable, ¿no? Entonces, para crear algo, entonces vos deberías construir un producto que no te tome más de 3 meses construirlo. Si te toma más, de hecho ya está tarde tu MVP, o ya deberías haber hecho otra cosa. Lo construís y lo probás, y esto se trata de, y no fue lo que hice, de hecho yo me tardé como 1 año, y esto se trata de testear ya el producto, ponerlo ahí, ponerlo frente a 10 usuarios, frente a 5 usuarios y ver si realmente lo utilizan. Después empezar a ver y empezar a iterar y empezar a cambiar y demás. A quien quiera emprender no le recomendaría que se gaste mucho, de hecho que se gaste la menor cantidad de dinero posible. Hace unos días mostrábamos alguien decía una cifra alta para emprender, pero vamos, no sé, en esto de tecnología no creo que debas empezar realmente con eso. Finalmente vas a terminar gastando mucho más, pero para empezar a probar tu idea, deberías construir algo muy barato, ponerlo enfrente de usuarios reales y empezar de ahí empezar a darte cuenta si es que el producto digital, porque de eso estoy hablando digital, no sé de otra cosa, tiene sentido, ¿no? Si es que tiene sentido o no, antes de seguir metiéndole dinero a algo que tal vez no vaya a funcionar. Al final, después de este año de desarrollo que yo invertí, pasó que logré un producto que sí la gente lo usaba, que era, lo veían útil y demás, pero además de eso está el tema del pricing. Resultaba que quien quería utilizar mi producto, quien le gustaba mi producto no estaba dispuesto a pagarlo. Pero quien estaba dispuesto a pagarlo y que me decía, oh, yo lo compraría, pero te falta esto. Entonces al final gasté mucho dinero y mucho tiempo en un producto que al final esa fue la conclusión. Logré algo que le gustaba al que no podía pagarlo y que el que podía pagarlo pues no le servía. ¿Y eso por qué? Porque no lancé pronto, ¿no? Y ahí esto del release early, o lanza temprano, lanza rápido y demás. Esa sería un poco la sugerencia lo que puedo aportar ahora, ¿no? Que no te enamores de tu producto. De hecho, a nadie le importa en qué lenguaje lo hiciste, ¿no? O si utilizaste Docker. Sos chévere, ¿no? Sos cool utilizando Docker o que está en Kubernetes. A nadie le importa. Y no tiene que, ¿no? Al final al cliente le va a interesar si se acomoda su precio y si le resuelve el problema. Si logras encajar eso, tenés un producto exitoso. Y por eso muy pocos lo logran, porque esto se trata de, es como el pez que se come a sí mismo, o la serpiente que se come a sí mismo. O sea, entras a un ciclo que necesito dinero para construir el producto, pero para conseguir el dinero tengo que tener el producto, y entras en eso de que no se resuelve. Pues resulta que quienes resuelven ese tema son quienes finalmente logran algo, digamos, exitoso, ¿no? Algo que funciona. Evidentemente, una de las razones por las que muchos emprendimientos fracasan es precisamente por lo que ustedes dicen, que es el tema de enamorarse de la idea. En nuestra carrera sí damos mucho realce a lo que es la elaboración de un plan de negocio, que es algo básico que todo emprendimiento debiese tener, algo mínimo. Y como ingeniera financiera, obviamente el área mía sería la elaboración, qué sé yo, del plan de inversiones. Existen distintos planes a ser elaborados, es todo un mundo fuera de lo que es solamente el desarrollo del producto. De hecho, el desarrollo del producto solamente es una área que abarca el plan de negocio, porque hay que ver distintas áreas más. La financiera, la de marketing, administrativa, legal, eso es prácticamente amplia. Les voy a comentar más o menos de qué va el mundo de las startups y por qué y cómo funcionan en Santa Cruz. Ahora
en el mercado actual en Santa Cruz, actualmente, ¿cuáles son las startups que realmente están funcionando y cómo lo hicieron? Las startups que están funcionando en Santa Cruz son Tu Gerente, son Ultracasas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos hicieron o buscaron inversionistas fuera. Hicieron o sea, todo el trabajo que decía la anterior chica de negocio, y vino después de que vino alguien y le dijo, mira, te voy a dar cierto monto por un porcentaje de tu empresa, y ahí ya vino todo el trabajo de mercado. O sea, emprender podemos hacerlo todos. Que funcione tu idea a gran escala viene ya por parte del ecosistema, que todavía en Santa Cruz no está muy claro. Hay muchas personas con dinero en Santa Cruz, pero que no saben todavía o no entienden, y ese también es nuestro trabajo como desarrolladores o de la parte tecnológica, de hacerlos entrar más en razón, como para que ellos inviertan en nosotros. Porque lo que se necesita luego de tener una idea y que funcione es plata. Sin plata no puedes hacer nada. Vos puedes tener la mejor idea, pero luego para sacarla al mercado a lo grande, si no tenés dinero, no te va a funcionar, por más que sea el próximo Google, no sé. Y es con dinero para que funcione eso. Ahora, lo malo que tienen, y he visto como en Santa Cruz, son como las roscas de los que tienen dinero o algo así más o menos. Y si tienen alguna idea y yo voy y le digo, oye, quiero que me des, quiero que inviertas en mi aplicación móvil. Pero en este caso ellos tienen esa mentalidad todavía en Santa Cruz. Allá, oye, está buena esa idea, ¿y por qué yo no la implemento? Y gasto menos plata y yo la hago porque yo tengo el dinero y le pago a alguien para que me lo haga. O sea, esa parte el inversor y el que desarrolla como emprendedor, que seríamos nosotros, no está todavía muy clara. Y es por eso que los que han triunfado es porque han ido a esos lugares de Suiza o 500, otros que están fuera del país, pudiendo aprovechar ahí mismo en Santa Cruz a la gente que realmente tiene dinero. Por ese lado también tendríamos que, suena feo, pero enamorarlos a los empresarios en Santa Cruz que tienen una idea muy errada de lo que es el emprendimiento tecnológico más que todo. En otros países está muy desarrollado el ecosistema en esta parte de los emprendimientos para que puedan surgir. Por ejemplo, inclusive acá en Colombia existen el Shark Tank, donde vas y vendes tu idea. O sea, todo ese tipo de ecosistema, las incubadoras, o sea, eso todavía no hay. ¿Por qué? Porque eso te acelera tu startup y te aprendes todo lo necesario, inclusive lo de comercial, para que pueda funcionar tu idea. Y eso es básicamente lo que necesitamos nosotros, porque podemos tener la mejor idea que se nos haya ocurrido, pero sin esa base, sin esa inversión, no vamos a llegar a ningún lado. O sea que ahora, luego de tener esa inversión, hay que buscar plata, chicos.